Hermanos, muy buenas tardes. Dios me los siga bendiciendo grandemente. Pues es un gusto, realmente es una alegría el tener la oportunidad de estar acá nuevamente, compartiendo la palabra de Dios, que es lo más bello, lo más hermoso que podemos tener, nuestro alimento espiritual. Pues bueno, llegó la hora. Acá, Ministerio de Fe Maná Internacional, con nuestro programa Caminando en Fe, es el nombre del programa, pero tenemos diferentes temas. Mi nombre es William Aguirre, soy su ministro de enseñanza. Pues estamos compartiendo un nuevo tema que se llama Nuestra Nueva Identidad. Pero podemos darle un saludo a las personas que se encuentran escuchándonos desde Radio Despertar San Antonio, Texas. FM 98.1. Dios me lo siga bendiciendo, hermanos. Mucho gusto poder entrar en sus hogares. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Como siempre, pues estamos tratando de compartir con ustedes la palabra de Dios. El ministerio en mi asignatura, pues obviamente es muy diferente a la de, obviamente, los evangelistas o pastores. Pues el ministerio en el que yo me desenvuelvo es el ministerio de la enseñanza. Pero ustedes pueden llamar, porque el Espíritu de Dios opera en todos sus hijos. Entonces ustedes pueden llamar para, pues para saludar, si quieren saludar, ver que nos están escuchando, que están ahí atentos a la palabra, y si quieren pues también llamar para oración, pues usted nos llama para oración y nosotros le oramos a Dios, le creemos a Dios y sabemos que Dios va a obrar en su vida. Entonces vamos a dar lo que es la información de nuestro ministerio y cómo pueden comunicarse con nosotros. Bueno, teléfono de cabina de Radio Despertar FM 98.1 es 210-370-9105. Ahí pueden llamar para oración, para comunicarse con los hermanos que ahí estarán atendiendo, y también pueden llamar a nuestro teléfono de Ministerio de Fe Maná Internacional, que es el área 210-370-9105. Teléfono del ministerio para oración. Ahí puede estarnos llamando usted, creo que le di el teléfono 210-350-9726. Ese es el teléfono del Ministerio de Fe Maná Internacional. Nuestro correo electrónico, si desea escribirnos, comunicarse con nosotros, es redimido44@gmail.com. En Facebook estamos como Ministerio de Fe Maná Internacional. Es una página nueva, relativamente no tenemos mucha gente ahí, pero queremos que usted sea parte de nuestro ministerio y ahí podemos estar pasando estos estudios también. Mi canal de YouTube es William Aguirre. Así aparezco, ahí tenemos varios estudios, los estudios que estamos llevando a cabo ahora. Y pues bueno, estamos estudiando nuestra nueva identidad en Cristo. Hoy vamos a estar estudiando lo que es la definición de la justificación. Entonces vamos a leer los versos bases para nuestro estudio. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados, oiga, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vamos a hacer una oración. Si usted tiene algún reto de salud, si usted tiene algún problema, dificultad, entonces le creemos a Dios. Pues vamos a hacer una oración. Miren, la oración es muy importante porque el mundo en el que vivimos es un mundo limitado. Y nosotros, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva identidad, tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos que no opera en lo limitado de este mundo.
Entonces nosotros tenemos la oportunidad a través de la palabra, a través de la oración, de orarle a Dios, de creerle en su palabra, para que a través de la fe sea efectivo ese poder que Dios nos ha dado para cambiar las circunstancias. Es que vamos a orar. Si tienes alguna necesidad, vamos a orar por esa necesidad. Créele a Dios. Marcos 11:24 dice en la versión de las Américas: mas todo lo que pidiereis creyendo que lo habéis recibido vendrá. Entonces vamos a orar y vamos a poner nuestra fe junta. Tú le vas a creer al Señor que Dios está haciendo esa obra. Así es que, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu presencia, porque donde dos o tres que estamos en tu nombre, ahí estás tú. Te damos gracias, Padre de la Gloria, por todas las cosas que haces, las que has hecho y las que harás, Señor, y porque nos permites entrar delante de ti para poder compartir en este momento, platicar contigo, tener un instante de comunión contigo, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre de la Gloria, por cada una de las personas, Señor, a la cual nos prestas los oídos para que podamos transmitir tu palabra, para que llegue en su corazón y para que a causa de esta palabra puedan crecer espiritualmente, aplicarla, Señor, y que pueda cambiar sus circunstancias, Señor. Te damos gracias, Padre de la Gloria, y le creemos a tu palabra que tu Espíritu Santo, Padre de la Gloria, habita, mora, vive dentro de nosotros, Señor, y tu Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. En esta noche le creemos a tu palabra, Padre, por cada una de las personas que están pasando retos de salud en cualquier parte donde nos estén escuchando, cualquier persona que esté pasando un momento difícil, que esté quebrantado de su salud, que tenga ese reto de COVID, que tenga cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Primera de Juan 14:15 dice que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, sabemos que tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Así es que en el nombre poderoso de Jesús enviamos tu palabra para donde quiera que se encuentren estas personas con retos de salud. En el nombre de Jesús le creemos a tu palabra que tú estás operando un milagro, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Le creemos a tu palabra, Señor, que tú estás en la plena disponibilidad, Padre de la Gloria, que nosotros podamos ser bendecidos y que podamos caminar, Padre de la Gloria, en salud divina. Te damos gracias, Padre Santo, porque estamos arriba y no abajo, porque somos cabeza y no cola, porque tenemos poder y autoridad por sobre toda potestad, Señor, porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes, Padre de la Gloria, y porque nosotros que habitamos debajo de tu abrigo no nos sobreviene mal alguno, ni plaga toca tu morada, porque tú envías a tus ángeles acerca de nosotros que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor. Te damos gracias, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús, por la victoria que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Así es que declaramos en esta noche que cada una de las personas con retos de salud es sanada en la sangre bendita de Cristo. Cualquier persona con depresión, cualquier persona con tristeza, con alguna emoción que esté descontrolando su vida y no les permita vivir esa vida plena en Cristo, Señor, reprendemos, Padre de la Gloria, todo espíritu, lo llevamos cautivo en Cristo, todo pensamiento que se levante en contra tuyo, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre, en la sangre bendita de Cristo, y declaramos, Padre, tu palabra que llega a los oídos de cada una de las personas que nos están oyendo, y que tú, Padre de la Gloria, a consecuencia de eso, Padre, permitas que ellos puedan llegar a entender más de tu palabra y vivir, Padre Santo, en una plataforma más alta, en un nivel más alto, Padre de la Gloria, porque tu palabra dice que tú nos llevas de gloria en gloria. Te damos gracias en esta noche, Padre Santo. Amén. Pues bueno, vamos a principiar con la justificación. Vamos a empezar con la introducción de la justificación. Dice, parte del proceso de entender lo que nos llevó a poder disfrutar de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús para con Dios, oiga, fue llenar los requisitos que Dios pedía para poder establecer una comunión con la humanidad, para llegar a poseer esa nueva naturaleza divina que nos prepara el camino para poder entrar en el reino de los cielos, ya que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Bueno, es importante desarrollar qué es este tema. No se puede entender ningún tema si nosotros no entendemos qué significa el concepto de las palabras. Entonces, vamos a empezar. 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 6, 9 al 10. Entonces, obviamente, si todas esas personas no heredarán el reino de los cielos, pues ninguno de nosotros lo haría. Ninguno podríamos por nuestras propias obras. Entonces, obviamente, nosotros hemos sido parte de esto. De alguna u otra forma hemos desobedecido. A veces nosotros miramos esto como decimos, pero yo no era borracho, pero yo no era esto. Pero el Señor Jesucristo amplió un poquito más los requisitos diciendo, si alguno de ustedes mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Ahí creo que los que somos sinceros decimos, wow, he tenido, a veces he caído en ese reto. Luego también dice la palabra, todo el que le diga necio o tonto a su hermano, ya lo mató. Culpable de muerte. Es como que le hubieran metido un montón de tiros en la cabeza. Entonces eres culpable. Entonces, si nosotros miramos esto, decimos, wow, no tenemos ninguna manera de que podamos ser justos delante de la presencia de Dios. Pero el siguiente verso, leímos 1 Corintios 6, 9 y 10, pero el siguiente verso, que es una parte de nuestra base, dice, y esto erais algunos de vosotros. Esto éramos algunos de nosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, nosotros si nos miramos en nuestra propia vista, decimos, bueno, o sea, todavía tengo mis retos, todavía tengo muchas cosas que, pues bueno, acuérdate, Dios es omnisciente y Dios trata las cosas que no son como que lo fueran. Él ya nos trata como producto terminado. Él sabe que estamos en proceso. Y el proceso que Dios tiene es cambiarnos de adentro hacia afuera. Entonces, delante de los ojos de Dios, pues ya somos así. Ahora nosotros lo que necesitamos aprender es el concepto, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo un poco acá. Como les explicaba, lo que yo tengo aquí es esto se conoce como la línea guías para estudiar, que uno escribe el estudio y luego lo comparte. Entonces, si ustedes creen que leo acá, ya se lo he dicho en otras ocasiones, esto lo escribí yo mientras estaba estudiando, orándole al Señor. El Señor me permitió entender estas cosas para llevar una secuencia, un orden en lo que estoy hablando. Entonces escribo esta línea guías. Entonces, a veces escribo porque en el momento en el que estoy en la computadora escribiendo el estudio, en ese momento a veces Dios me trae luz, o sea, me trae entendimiento en ciertos aspectos. Para que no se me olvide al momento que estoy grabando, pues los escribo. Entonces, si usted miren que estoy leyendo, que no les moleste eso, que no lo tomen como que lo estoy sacando de algún libro de texto o algo. Bueno, no, yo lo estoy sacando de estudios que Dios me ha permitido escribir, ¿ok? Entonces dice, y los requisitos que pedía para poder heredar el reino de los cielos fueron cumplidos en Cristo Jesús. Y uno de ellos era estar justo delante de su presencia. Pero uno de los problemas que existe hoy en día en el cristianismo es que no entendemos en muchas ocasiones el significado de las palabras y eso no nos permite poder tener el claro concepto de lo que se está hablando. En este caso, del tema de la justificación, y por eso se sacan muchos diferentes tipos de conceptos y no podemos ver la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y lo primero que tendríamos que entender es qué significa la justificación. Y vamos a descifrar y a empezar a entender el concepto de una manera clara. Ok, por ejemplo, si nosotros teníamos una deuda, la deuda fue acumulando intereses, se triplicó, pero nosotros sabemos que se triplicó. Debíamos $1,000 y de repente subió ya a $3,000, pero no sabemos qué subió. Entonces cuando la persona dice, ¿sabes qué? Te voy a perdonar el dinero que me debes.
Decimos, wow, gracias, o sea, pero tenemos el concepto que solamente nos está perdonando $1,000, cuando en realidad nos está perdonando 3,000, que es 3 veces más lo que debíamos. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese concepto, nuestro nivel de agradecimiento tiene un nivel de decir, oh, gracias, pues oye, me estás perdonando $1,000. Pero cuando tenemos el conocimiento de qué tanta es la deuda, entonces decimos, wow, qué excelente, extraordinario, oye, me 3,000 y me estás perdonando, qué bueno. Entonces igual es con Dios. Nosotros sabemos ahora que hemos sido justificados en Cristo Jesús, pero si nosotros no sabemos de qué fuimos justificados, qué significa ser justificado o algo, vamos a decir, no, pues gracias Señor que me justificaste. Pero cuando nosotros tenemos el pleno conocimiento de qué es lo que significa, entonces vamos a estar más agradecidos y vamos a atesorar más, agradecer más esto que Dios está haciendo por nosotros. Pues vamos a empezar con la definición. El significado de la palabra justificación es el siguiente. La palabra justificación es la palabra dikaiosis. D-I-K-A-I-O-S-I-S. Dikaiosis. Que es en griego y en español traducido la palabra justificación, que es el acto de Dios de declarar al hombre libre de culpa y aceptable delante de su presencia. Declarar al hombre libre de culpa y aceptable delante de su presencia. Ahora sabemos qué es lo que significa justificación, qué es lo que Dios hace en nosotros a través de Cristo, que es presentarnos libre de culpa. Y esto sería suficiente para poder entender que estamos sin culpa. Pero en realidad esto va más allá. Necesitamos saber qué era la culpa que teníamos para tener un más claro concepto de lo que Dios hizo por nosotros y la magnitud de su amor y ser más agradecidos por la importancia que tiene el paso que Dios dio de reconciliarnos con Él. Jesús dijo en el siguiente verso, que es lo que les estaba diciendo el concepto. Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces por eso es importante que entendamos. Porque a nosotros se nos perdonó mucho. Dios nos puso delante de su presencia aceptables. Ahora dice, por eso es importante entender el claro concepto de lo que Dios hizo por nosotros, porque al darnos cuenta de lo grande que Él hizo por nosotros, amaremos más y estaremos más agradecidos. Bueno, el concepto de la justificación es que Dios nos libra de culpa. ¿Pero culpa de qué? Y para descifrar estos conceptos, tenemos que entender qué es la palabra justo, ya que justificar es cuando eres declarado justo delante de Dios, no por tus propios méritos. Pero entonces, ¿qué es la palabra justo? Ahorita vamos a descifrarla. La palabra justo es la palabra dikaios en griego. Dirán, ¿cómo sabe griego? No, lo que pasa es que pues hay diccionarios bíblicos. Ahora tenemos mucho acceso para estudiar la palabra. Y la palabra fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Y acá pues estamos analizando este versículo porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces estamos, de hecho, sí, en griego. Entonces estamos tratando de dar el claro concepto de las palabras desde su idioma original. Entonces, justo en términos generales es la apelación que se refiere a la persona que vive según el orden establecido. En el caso de lo secular, es la persona que cumple las leyes establecidas para mantener la armonía en la comunidad o el país en el que habita. ¿Ya? Entonces, personas justas son personas que, como por ejemplo, personas cuando usted mira que respetan las señales de tráfico, que respetan las velocidades, personas que respetan la ley, personas que tratan de respetar en el área donde se mueven, donde viven. ¿Ya? Entonces
Entonces, ese es el concepto de justo, personas que cumplen con las leyes establecidas en la ciudad donde viven, ¿sí? Que no tienen problemas con la ley en la que vivimos. Dice, y el que incumple estas leyes o estatutos que son para el bienestar de la comunidad en la que vive, tiene que pagar un castigo por parte de las autoridades establecidas. Y esta autoridad, aunque es secular, que no conocen de Dios, es un nivel sistemático humano que tienen que cumplirlas. Pero en la vida diaria, esta palabra justo significa sencillamente que una persona es derecha y actúa bien. Ese es el concepto de justo, desde una perspectiva secular. Una persona que no tiene problemas con la ley, una persona que cumple, una persona que diariamente está presente, ¿verdad? Cumpliendo con estos términos. En todos los términos humanos, aún en las civilizaciones antiguas, siempre hubieron reglas que se establecen para el armonioso funcionamiento de la sociedad, y en todos lugares donde hay leyes o los estatutos o leyes están ausentes, son corrompidas, son sociedades que abunda la criminalidad. Entonces, en todas partes del mundo tienen que haber leyes que gobiernen para que pueda haber una armoniosa convivencia entre las personas. Entonces, ya sea hasta en las civilizaciones más arcaicas, siempre tenían sus propias leyes entre ellos mismos. Aún hasta en la gente más humilde existen leyes para mantener la armonía de todo. Entonces, a las personas que cumplen estas leyes se les llama justos, ¿ya? Entonces, si no existieran las leyes que existen, yo quiero que prestemos atención a eso. Entonces, obviamente, si no existieran esas leyes, entonces las personas se meterían en problemas, hubieran robos, hubieran todo tipo de cosas similares, ¿no? Hubieran accidentes sin precedente, y si existiera una total anarquía, que es un mundo sin ley, había violencia incontrolable. Entonces, las leyes tienen un propósito productivo para la humanidad. Por eso Dios nos intima en su palabra a respetarlas. Romanos 13:1 dice, sométase toda la persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que a las personas estamos tratando de manifestar el concepto humano de justo. Es una persona que trabaja, que cumple con la ley, que no se mete en líos, que paga sus impuestos, que paga lo que debe, que va a trabajar, respeta las leyes de tránsito, respeta todas las leyes que existen en la ciudad donde vive, trata de mantenerse al margen de problemas. Entonces, estas personas son tenidos por justos. Entonces, básicamente esa es la justicia. Esa es la justicia, es lo que significa ser justo. Cumplir con los estatutos, las leyes o los mandatos en el mundo en el que vivimos. En nuestra mente, en nuestro idioma, en el concepto que tenemos, eso es ser justo. Cumplir con todas las leyes. Entonces, teniendo el concepto desde un nivel humano, que en la vida diaria esta palabra justo significa sencillamente una persona que es derecha y actúa bien, respetando las leyes a las cuales nos podemos identificar. De igual manera, en lo espiritual, Dios tiene leyes que manifiestan las reglas para poder establecer esa comunión entre Dios y los hombres. Quienes las cumplen son vistos como justos, como persona que actúa derecha, actúa bajo los estatutos establecidos por Dios. El concepto de estos versos, o sea, veamos en la Biblia el concepto y van a ver que tiene el mismo concepto que nosotros tenemos humanamente. Lucas 1:5. En tiempos de Herodes, rey de Judá, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abdías. Su esposa Elizabeth también era
descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos de Dios. Ahora, vamos a hacer un hincapié aquí, porque la Biblia enseña que no hay uno solo que haga lo bueno, que no hay absolutamente ninguno justo en sus propias obras. Entonces, lo que él cumplía, recordemos que ellos en el Antiguo Testamento tenían su forma de ser justificados delante de Dios, porque aunque no cumplieran todo, por medio de los sacrificios que ellos llevaban a cabo, ellos eran tenidos justos delante de la presencia de Dios. Pero el concepto es una persona intachable. El concepto es una persona que cumple los mandamientos y los preceptos. Ese es el concepto que tenemos que agarrar y que tenemos que adquirir, entenderlo. Y esas serían las expectativas más altas a lo que Dios requeriría. ¿Me entienden? Entonces, desde la perspectiva humana, pero ahorita vamos a ver desde la perspectiva espiritual y si realmente cumplimos con esos requisitos de parte de Dios. Así es, hermanos. Ok, delante de Dios, en sus leyes, son diferentes, son más profundas. Entonces, Dios requiere que cumplamos nosotros con la ley. El que incumple estas leyes se llama injusto. Entonces, en las leyes humanas, obviamente la estructura es diferente a las leyes espirituales de parte de Dios, que van mucho más allá. Entonces, yo quería decir lo que son las leyes en sí mismo y lo que significa el concepto de justo en el mundo en el que nosotros vivimos. Pero delante de Dios, básicamente es como que más, ¿cómo se llama? Más profundo el concepto, va mucho más allá, ¿ya? Entonces, delante de los ojos de Dios, el que incumple con sus leyes es injusto. Entonces, ahora la diferencia es que Dios no está a las expectativas de que cumplamos unas leyes y otras no. Por lo cual, el que quebranta una, las quebranta todas. Por eso es curioso cuando una persona cree que por sus buenas obras tiene más acceso a Dios, porque a la expectativa de Dios es de no cumplir parcialmente sus leyes y estatutos, sino todos y ningunos podemos hacer eso. ¿Me entienden? O sea, desde la perspectiva de Dios, Dios no está en que cumplamos una sí y otra no, sino completo todo absolutamente delante de la presencia de Dios. Para poder mostrarte justo delante de su presencia, tienes que cumplir con todas las leyes absolutamente, no unas sí y otras no. Entonces, nosotros, a veces ese es el problema, que nosotros creemos que por nuestras buenas obras vamos a poder agradar a Dios. Por ejemplo, yo he visto personas que gracias a Dios han llegado a controlar el vocabulario, que ya no dicen malas palabras y que tienen muchos conceptos de su vida controlados. Y piensan que ellos tienen un acceso mayor a Dios por sus acciones que los que todavía están trabajando en áreas difíciles de su vida. Pero ellos piensan que tienen un acceso mayor o que por el hecho de que una persona, una mujer venga sin maquillaje, o que ya no chismee, o que ya no robe, o que ya no, un hombre que ya no trance, o etcétera, ¿no? Pero siempre va a haber algo en lo que incumplimos, absolutamente algo en lo que incumplimos. O sea, el que no miente, tal vez roba, no roba dinero, pero roba tiempo. El otro, pues, codicia los bienes del otro, codicia a la mujer del prójimo, o a veces peleamos, o a veces insultamos, renegamos, pero absolutamente el porcentaje de lo que nosotros cumplimos con la ley es muy bajo. Por eso es que el hombre no podemos presentarnos por nuestras buenas obras delante de Dios como justos en lo absoluto. Porque ninguno de nosotros lo podemos hacer. Y el estándar de Dios es muy alto.
El estándar de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar, ¿me entienden? Porque el estándar de Dios, fíjense en Santiago capítulo 2, versículo 8 al 10, para que se den cuenta. Si en verdad cumplís la ley real, y acordémonos que justo es cumplir con toda la ley. Entonces, el apóstol Santiago hace esa pregunta, dice, si en verdad cumplís con la ley real, dice, conforme a la escritura. O sea, este es el concepto, que la ley de Dios es conforme a su escritura, no es conforme a la ley de los hombres. O sea, habemos muchas personas que decimos, bueno, pero yo soy trabajador, cumplo con las leyes, yo hago cosas buenas, ayudo a fulano, ayudo a mengano, ayudo a sutano, y a veces pensamos que nosotros no merecemos el cielo por nuestras buenas obras, que nosotros no merecemos el favor por las cosas que hacemos en lo secular desde nuestro punto de vista. Por eso es que acá dice, si de verdad cumplir la ley real, conforme a las escrituras, no conforme a lo que nosotros nos imaginamos. Entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esta es la base principal. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces te tienes que amar a ti mismo para que al nivel que tú te amas a ti mismo, ames a tu prójimo. Si tú no te amas a ti mismo, tú no vas a amar a tu prójimo. Entonces, amarte a ti mismo es lo que te duele a ti, lo que te lastime a ti, lo que te afecte a ti, perdón, lo que te afecte a ti, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que te duele a ti, pues también le va a doler a tu prójimo. Y si te duele a ti, y si le va a doler a tu prójimo, y tú te amas a ti mismo, no quieres que te duela, que te hagan el daño, entonces tú no le vas a hacer el daño a tu prójimo. Entonces, eso es como una base. Entonces dice, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Entonces, acá está hablando de que por más que quieras cumplir con la ley, obviamente siempre va a haber un punto. En este caso está hablando con ellos porque en el contexto están haciendo de menos a personas. Están haciendo menos y eso también cuenta como pecado. Entonces él les hace entender, si ustedes creen que realmente están cumpliendo con la ley, tienen que cumplir estos requisitos. Primero es conforme a las escrituras, luego es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si en el momento en el que haces acepción de personas, ahí ya pecaste. Entonces dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Oiga esto, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero el que ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, al estándar de Dios, allí en el estándar de Dios, pues estamos, ¿cómo se pudiera decir? Tronados, fuera de base, ponchados, etcétera. No podemos hacerlo. Desde el concepto de Dios. ¿Me entienden? Del nuestro, probablemente, pero desde el concepto de Dios, no, porque el mismo que te dijo no robarás es el mismo que te dijo no matarás, no mentirás. Entonces, Él no está a la expectativa de que cumplas uno y otro sí. Y ese es el problema. Por eso la autojusticia, el autojustificarnos a nosotros mismos por nuestras obras, porque ese es el problema que existe hoy en día en las iglesias y del por qué precisamente afecta a eso. Porque sería bueno el recompensar a las personas que realmente ya están actuando a un nivel superior, decir, wow, esta persona ya ha cambiado bastante y todo. El problema es que nosotros los seres humanos somos seres muy orgullosos, somos personas muy altivas. Entonces lo primero que hacemos, porque se ha visto, y ustedes lo pueden observar, si ustedes van a la iglesia van a observarlo, personas que tal vez ya andan bien arregladitas, que ya no dicen malas palabras, que afortunadamente dejaron los vicios y todo, menosprecian a los otros que están empezando a crecer. Y los tachan y los señalan de que ellos no son hijos de Dios. No, estos son carnales, estos no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por lo regular los logros del hombre lo hace sentir demasiado grande. Por eso delante de los ojos de Dios te dice, no, todos va a ser por gracia. Gracia quiere decir favor inmerecido. No quiere decir que haga lo que se te da la gana. No, gracia es favor inmerecido. O sea, lo que Dios te está diciendo, lo que tú tienes es porque yo te lo di.
no porque tú te lo merezcas, porque ninguno se lo merece. Entonces, desde este estándar que estamos mirando en Santiago, absolutamente ningún ser humano se merece nada. Nadie se merece nada. Por eso es importante tener esto en mente para que nosotros mantengamos un nivel de humildad. Por eso dice la Biblia, nadie tenga mayor concepto de sí mismo, sino el que debe de tener conforme a la medida de fe que Dios dio a cada uno. Entonces, tú tienes que tener un concepto de ti mismo, pero no mayor a los demás. Es decir, no mayor a los demás, no sentirte más. Si Dios ya te bendijo en controlar muchos aspectos de tu vida, gloria a Dios. Ora por los que todavía no, para que crezcan espiritualmente y que a través de eso puedan ir controlando más facetas, más partes negativas de su carne. Si me entienden, eso es bien importante tenerlo en perspectiva para que nosotros no nos sintamos más que los demás ni nada parecido. ¿Ya? Entonces, en el caso de lo espiritual, con Dios, la humanidad debe cumplir todos los mandamientos de Dios que tienen el propósito de mantener el equilibrio en la humanidad a un nivel que aplica respetar a Dios primeramente, que representa la autoridad suprema y que a Él es quien se le tiene que dar cuenta de nuestras acciones y Él es quien aplica el castigo de infringir estas leyes. Y para con Dios infringir estas leyes es pecado. Y la palabra pecado significa fallar a la meta, desviarse de lo establecido que está manifestado en sus mandamientos y estatutos en su palabra y no cumplir. Es injusticia y esto es lo que trae muerte. Entonces, Dios es a quien nosotros le tenemos que dar cuentas absolutamente de todo, delante de su presencia. Y por eso es curioso, porque en Apocalipsis 19 dice que, déjame lo voy a buscar, porque vamos a ver este punto, lo vamos a ver para que nos demos cuenta que tenemos que entregar cuentas a Dios, y por eso es bien importante entender, porque nosotros vamos a dar cuentas a Dios por nuestras obras. Aquí está en Apocalipsis 20, vamos a leer. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, vi un gran trono blanco en el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Bueno, aquí grandes y pequeños no significa que los niños van a presentarse a juicio delante de Dios, porque la Biblia dice, dejad que los niños vengan a mí, porque los tales es el reino de los cielos. Y la Biblia enseña en Santiago 4:17, hay de aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace porque le es contado como pecado. La palabra sabiendo significa que la persona tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. La Biblia dice, donde no hay conocimiento de la ley, no hay culpa de pecado. Los niños no están conscientes de lo que es el discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando dice grandes y pequeños, se refiere a estatus económico. Grandes y pequeños, o sea, personas que tuvieron acá puestos grandes de gobierno, personas que fueron reyes y otros que fueron personas humildes. Todo el mundo tiene que compadecer delante de la presencia de Dios. Y dice, de pie, dice, y vi a muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, Esos libros son los que contienen absolutamente todo lo que nosotros decimos o hacemos. Todo está absolutamente ahí, todas nuestras obras están delante de la presencia de Dios como evidencia. Entonces dice, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, y el libro de la vida es donde son inscritos nuestros nombres cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, porque Cristo pagó por nuestros pecados, pagó por todo lo que nosotros tuvimos que confrontarnos, pagó el precio. Entonces nosotros estamos escritos en ese libro, dice. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Oiga, según sus obras. Según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. Es bien importante entenderlo. Sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ahí es donde van a pagar las personas que tienen que pagar el precio, ¿me entienden?, de no haber cumplido con la ley, declarado por injusto, porque la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, no vamos a presentarnos por las obras que nosotros creemos que son buenas o lo que hicimos que es bueno, sino que es conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios tiene escrito en su palabra. ¿Me entienden? Conforme a lo que Dios tiene escrito en su palabra. Entonces, la Biblia dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero aquí está diciendo que así como, por ejemplo, en la estructura básica que nosotros vivimos, en el mundo en el que nosotros vivimos y nos desarrollamos, o sea, acá nosotros tenemos nuestras propias leyes. Y cuando alguien infringe la ley, obviamente tiene que pagar un precio, tiene que pagar una multa. Por ejemplo, si yo me estacioné donde no debo estacionarme, tengo que pagar una multa. Si, por ejemplo, yo robé, tengo que pagar cárcel y multa. Entonces, etcétera. Entonces, hay un pago. Delante de los ojos de Dios también hay un pago. Tenemos que entregar cuentas. El problema es que es bajo el estándar de Dios, y bajo ese estándar no hay absolutamente ninguno de nosotros que podamos ponernos frente de Él como justos. Si vamos entendiendo el concepto, entonces vamos mirando realmente lo que Dios exige, lo que Dios quiere, que Dios no está a la expectativa de que cumplamos unos mandamientos y otros no. Por eso es que nos sobreacogemos a la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces ninguno de los otros delante de Dios puede estar tenido como justo. Ahora, la ley es la forma en la que Dios espera que nos conduzcamos, y la función de las leyes es que podamos convivir entre nosotros mismos y que tengamos leyes morales para con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Pero desafortunadamente, porque en la humanidad poseemos la concupiscencia, que significa la extrema inclinación al mal, no podemos cumplir con esa ley. Bueno, les voy a decir algo. Esto es lo curioso. A la humanidad no le conviene creer que va a haber un juicio. No le conviene creer que van a tener que entregar cuentas, que vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Porque hay muchas personas que desgraciadamente en esta tierra han logrado evadir la justicia. Hay personas que están en puestos muy grandes que probablemente por el puesto que hicieron lograron escaparse de la justicia humana. Lograron escaparse de la justicia humana. Que por sus influencias o que por el poder que tenían, otros porque no lo lograron detectar, otros porque nunca lo lograron agarrar. Hay muchos casos que no se han llegado a resolver, pero esas personas son culpables. Entonces, estas personas piensan que van a lograr, que lograron escapar de la ley humana y que dijeron, bueno, pues ya le hicimos. No, acaban de confrontarse al juicio delante de Dios. Eso nadie se va a escapar. Y ese es el punto, que muchos de nosotros alegamos de la vida misma, de cómo hay tanta injusticia en el mundo, en el sistema en el que vivimos, y queremos juicio. Pero cuando la Biblia nos habla de que Dios va a lanzar al fuego, de que Dios envía al infierno, de que Dios castiga, decimos Dios es malo. No, Dios es justo. Y Él quiere la misma justicia que tú quieres. Entonces, las personas que tristemente han vivido crímenes y han quedado impunes supuestamente delante de los ojos de la autoridad y no han podido hacer nada, esas personas no se preocupen. Esta gente se tiene que enfrentar delante del juicio del trono blanco. Ahí tienen que enfrentarse y todo lo que han hecho va a ser ahí y Dios va a castigar eso. Pero las personas que se han logrado arrepentir, las personas que se han derramado su alma y que han reconocido la maldad de su vida y que han reconocido que desean ser diferentes y han querido un cambio y se arrepienten. Y muchos dicen, sí, pero también se me hace injusto que Dios perdone. No, lo que hace Dios es que Dios conoce el interior de nuestro corazón, conoce lo más profundo de nuestra alma,
conoce los sentimientos más profundos. Entonces a Él no lo vamos a engañar aventando unas lagrimitas de cocodrilo, así como, no, por favor, perdóname. No, Él conoce nuestro corazón y si realmente hay un arrepentimiento genuino. Y si hay un arrepentimiento genuino, entonces esta persona lo tiene que mostrar con hechos y tiene que cambiar, se sobreacoge a la bondad, a la misericordia de Dios. Entonces, ahora, para Dios, todos los pecados son específicamente iguales, en el sentido de que la paga del pecado es muerte. Entonces, el que le dijo necio tonto a su hermano, ya lo mató. Pues, obviamente el que mató, como el que insultó, llevan la misma pena delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, a este lo debería castigar porque mató, entonces probablemente a nosotros por haber insultado a alguien tendría que castigarnos de la misma manera. Y ese es el estándar de Dios. Y en el estándar de Dios, por eso dijimos, todos quedamos muy cortos de poder hacer algo. ¿Ya? Quedamos muy cortos con ese algo. Entonces, ahora nosotros tenemos un reto en nuestra carne que se conoce la concupiscencia, que significa la extrema inclinación al mal. Vamos a ir viendo un poquito más qué es lo que significa y lo vamos a analizar más adelante para que podamos ver. Con todo esto estamos mostrando, ¿me entiende?, la incapacidad que tenemos nosotros por medio de nuestras obras o nuestras acciones de poder presentarnos delante de Dios como justos, como personas que merecemos entrar al cielo. Entonces esto va abriéndonos el entendimiento de decir, wow. Entonces Dios estableció una manera de que fuéramos justificados y que no fuera específicamente por nuestras obras, porque si fuera por nuestras obras estaríamos fritos. Bueno, vamos a continuar. Entonces dice, al decir esa ley, y no me refiero a los mandamientos que vinieron después de Dios, creó un parámetro específico desde el principio de la creación, de la manera en la que Él quería que viviéramos desde el jardín del Edén, y creó una regla general. Es en la cual cualquier civilización que tenga o no tenga el concepto o el conocimiento de Dios tiene que ser bajo esa regla y esa regla es hacer el bien. Bueno, déjenme les explico esto un poco. Fíjense, muchas personas pensamos que Dios va a juzgar al ser humano conforme a la Biblia, conforme a su palabra. Y decimos, wow. Pero hay millones de personas que no conocen de Dios. Hay cientos de personas que no conocen de Dios. Entonces, ¿cómo van a ser ellos juzgados si nunca llegaron a conocer la Biblia? Nunca llegaron a conocer la palabra de Dios. Nunca lograron entender qué era la palabra de Dios. Bueno, Dios tiene una regla general desde el principio, porque Él estableció a través de la creación la forma en la que queríamos que viviéramos. Él creó la ley suprema, como se conoce, y la ley suprema dice, Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta palabra sabe es clave, porque, como les decía, hay personas que van a ser juzgados delante de los ojos de Dios, pero no pueden ser juzgados delante por la Biblia, por la palabra de Dios. Porque muchos años atrás hubieron cientos de personas que no conocían de la palabra y en la civilización, en el tiempo, pues ha pasado eso. No conocieron de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pueden ser juzgadas estas personas por algo que no llegaron a conocer? No. Entonces, acá es donde dice la palabra, hay de aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace, porque le es contado como pecado. Pero la palabra saber es bien curiosa, porque ahí está hablando de la conciencia, de lo que nosotros sabemos como bien y como mal. Entonces, lo que nosotros como seres humanos sabemos como bien y como mal. Por eso es importante entender que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no necesitas que una ley te diga, ¿sí me entiendes?, que no hagas algo si a ti te duele que te hagan ese algo. Por ejemplo, si yo en mi persona vengo sin conocer a Dios, haga de cuenta que estoy en una tribu arcaica, una tribu donde lejos de la civilización, donde uno puede decir, bueno, pero estas personas, ¿cómo pueden ser juzgados por la Biblia? Entonces vamos a viajar ahí, haga de cuenta que yo soy
y que yo tengo mi pequeño ranchito y que estoy viviendo en mi pequeño ranchito y que miro que aquel tipo fue a cazar comida, tiene comida ahí, tiene bastante carne, entonces vengo yo y miro para todos lados y me escurro y agarro y robo esa comida. Robo esa comida, obviamente, si me entienden, dirían nosotros, bueno, pero si no tiene el concepto de lo que es bueno y lo que es malo, entonces obviamente haber tomado comida del otro, no. Pero el concepto consiste en que si el otro viene y le roba comida a este, entonces este reacciona, óyeme, yo trabajé, yo fui a levantar esa comida, ¿cómo te atreves? Entonces, cuando a ti te afecta algo, ¿me entiendes? Conscientemente estás entendiendo que ese algo te hizo daño, que no te gustó, que es malo, que no es bueno lo que hiciste. Y obviamente, si me entiendes, entonces, si tú se lo haces a otra persona, sabiendo y entendiendo en tu propia conciencia, aunque no tengas necesidad de que una ley escrita te lo diga, tu propia conciencia es tu propia ley, tu propio conocimiento, lo que tú disiernes en tu mente, en tu pensamiento como bueno y como malo, ese va a ser tu estándar. Entonces, si tú vistes de que haberle robado a alguien más es malo porque a ti te robaron y sentiste mal, entonces ahí actuaste mal y no actuaste en bien. Y el que sabiendo hacer el bien no lo hace, aquí está la mente, le es contado como pecado. Entonces, ¿qué es el bien? ¿Cómo voy a saber qué es el bien? El bien es lo que a ti te agrada que te hagan. El bien es lo que a ti te gusta que te hagan, lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir contento, que te hagan los demás. Ponle que si aquel viene y te da comida porque mira que tú no tienes, entonces, aunque no conozcan de Dios, acá estamos imaginando que nosotros estamos en un pueblo incivilizado, este viene y te da comida, y entonces tú agarras la comida y te sientes, wow, yo tenía hambre, entonces este hizo bien. Entonces ya discerniste que te agradó el haber compartido. Entonces cuando tú compartas estás haciendo el bien. Sí, no sé si agarras el concepto, es en la conciencia, en el pensamiento, en lo que tú disiernes como bueno y como malo que vas a ser juzgado. Entonces por eso es curioso, porque hay personas que no conocen de Dios y quieren juzgar a los hijos de Dios y empiezan a decirle, ¿sabías que tú eres cristiano, no tienes que andar metido en el baile? Ah, ¿por qué? Porque el baile es malo. Ah, es malo. Sí, pero es malo para ti porque tú dices que eres Dios, o sea que para ti sí es bueno. Desde el momentito en el que esta persona juzgó como algo, como malo, desde ese momentito, si él lo llega a hacer, le es contado como pecado porque ya lo juzgó como malo. No, que mira, dijiste una mala palabra. ¿No que eres cristiano? Eso es malo. Oh, es malo. Ah, ok. Si es malo para mí, tiene que ser malo para ti. Porque eres un ser humano como yo. Vas a ser juzgado al mismo estándar que yo. Entonces quiere decir que en el momentito que juzgaste como algo, como malo, automáticamente es malo para ti, porque tu conciencia, tu mente ya te está diciendo que es malo, o tú lo tuviste como el concepto de malo. Entonces, una vez que tienes ese concepto, tú vas a ser juzgado, aunque no conozcas de la palabra de Dios, por lo que tú disiernes como bueno o como malo. Ese es el estándar que Dios puso. Ahora, curiosamente, Dios, esta ley suprema de Dios, que les digo que es... Hay de aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace, porque le es contado como pecado. Entonces, esta ley, como les digo, es una ley suprema, una ley que abarca a todos. Entonces, esa ley que abarca absolutamente a todos, es a ricos, pobres, a sabios, no sabios, porque todos tenemos el poder de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo. Quisiera seguir hablando más. Vamos a continuar ahorita. Por eso estaba un poco acá mirando el tiempo para cortar exactamente el tiempo que es. Hermanos, no se olviden de escribirnos, no se olviden de llamarnos para oración, no se olviden. Nosotros pues tenemos el deseo y el anhelo de compartir con ustedes, queremos oír de ustedes. Escríbanos a redimido44@gmail.com, ese es mi correo electrónico. También pueden llamar al 210-350-9726. A veces necesitamos esa motivación
de parte de la gente, ver que esta palabra está llegando, necesitamos escuchar de ustedes, escriban un mensajito, no toma nada de tiempo, pero ayuda a que nosotros podamos sentir que el mensaje está llegando. Si tienen alguna pregunta, si quieren platicar, si quieren cualquier cosa, por eso estamos haciéndolo en video, para que los videos queden y ustedes puedan ir a analizarlo, estudiarlo y continuar con estos estudios bonitos que nos ayudan a crecer y a entender muchos aspectos que tal vez no entendíamos. Pero bueno, Dios me lo siga bendiciendo y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos otra a las 2 de la tarde, mañana domingo, entonces ahí nos estaremos escuchando.